del sector de hidrocarburos en México. Sabemos que esta decisión tiene sus retos y sus riesgos, pero también estamos convencidos que tiene sus ventajas. Ventajas que están señaladas y advertidas en el diseño de reformas que ahora estamos discutiendo. Hemos escuchado, como siempre, las posiciones de quienes no coinciden con nosotros. Constituyen puntos de vista que respetamos, que consideramos, pero que no compartimos. Para nosotros es fundamental fortalecer la capacidad tecnológica, la capacidad de inversión y por ello la importancia de modificar el sector energético. Quiero sostener por qué para nosotros buscamos que esta reforma sea integral, sea eficiente, sea federalista y sea transparente. Y me referiré a algunos de los aspectos que a lo largo de la mañana hemos escuchado y que forman parte de nuestro interés. Por ejemplo, seguiremos pensando que efectivamente con el nuevo régimen fiscal de Pemex se simplifica el esquema y se reduce sensiblemente la carga fiscal por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Estos cambios incluyen la reducción del número de derechos que Pemex deberá de pagar, la reducción de la tasa del derecho sobre base neta de 71.5 a 65%, el límite de costos, que de ser de $6.5 por barril, ahora será un porcentaje de los ingresos equivalente a $12.5 por barril a precios actuales. Cuando las deducciones superen estos últimos límites de costos, Pemex no perderá las deducciones, sino que pueden trasladarse a periodos futuros para recuperarlas más adelante. Y Pemex, como cualquier otra empresa, pagará el impuesto sobre la renta. Comparando los resultados en los estados financieros auditados de Pemex Exploración y Producción de 2013 con lo que se podría observar de aplicar el nuevo régimen que estamos proponiendo, estas serían algunos de los resultados. Pemex Exploración y Producción pasaría de tener una pérdida de 33.650 millones de pesos a una utilidad de 56.250 millones de pesos. Esto representaría una mejora de 89.000 millones de pesos. Del mismo modo, considerando el dividendo estatal mínimo aplicable en 2015, el 30% sobre la utilidad neta, la base para que cualquier empresa determine sus dividendos, Pemex pagaría un dividendo de 16.875 millones de pesos y mantendría una utilidad neta de 39.375 millones de pesos. Esto representaría una mejora de alrededor de 72.000 millones de pesos respecto a lo observado en el 2013. Asimismo, se ha hablado de los distintos contratos. Desde nuestra óptica, el Estado capturará toda la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. Todos los contratos se adjudicarán con total transparencia, mediante licitaciones a quien ofrezca el mayor pago al Estado y el mayor compromiso de inversión. Se establecerán valores mínimos para estas variables. Asimismo, se establecerán pagos que garanticen que el Estado reciba un flujo mínimo de ingresos, independientemente de la etapa de desarrollo y de la rentabilidad de los proyectos. Del mismo modo, las iniciativas contemplan que se generen incentivos a los operadores para minimizar costos y para producir de manera sostenible, maximizando la renta petrolera para el Estado en beneficio de los mexicanos. Se trata, pues, de un régimen altamente progresivo, que asegure que el Estado se quede con la mayor proporción de recursos cuando aumenten los precios de los hidrocarburos o cuando se encuentren en yacimientos de mayor tamaño. También he escuchado, compañeras y compañeros, con insistencia hablar de la tasa cero. Seguiremos insistiendo que el tratamiento de tasa cero en el IVA a contratistas y asignatarios en el artículo 33 no contravienen la proporcionalidad constitucional en el pago de impuesto. Lo hemos propuesto para evitar costos innecesarios y cargas administrativas adicionales, para que se realice en las operaciones correspondientes el pago de contraprestaciones solamente entre el fondo y los contratistas que tendrán tasa cero. De ninguna manera la propuesta implica cambio alguno
en el tratamiento que debe dar el IVA a las operaciones que realiza con otras partes, incluyendo las contrataciones de proveedores, la adquisición de insumos o la comercialización final de hidrocarburos. Voy terminando, señora presidenta, porque con estas disposiciones tampoco se afectarán los montos de recaudación, ni mucho menos se busca dar un trato preferencial de ninguna índole a los contratistas. Estoy segura que el resto de mis compañeros que como yo sostienen a favor este dictamen podrán aclarar muchas de las dudas que tenemos claridad en relación con el propio Fondo Mexicano del Petróleo, con la propia participación del Poder Legislativo y, por supuesto, el porqué de las razones de sostener en favor el dictamen que nos ocupa. Muchas gracias, señora presidenta. Estoy a sus órdenes. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos la senadora Dolores Padierna para Hechos. Qué bueno que la senadora Blanca Alcalá mencionó que Pemex va a tener límites de ganancia y los privados no. En efecto, a Pemex sí le ponen un límite, no más allá, y a los privados no. Y hablaba la senadora de que México se va a quedar con la maximización de la renta petrolera, que hay muchos beneficios para el país, hasta vamos a salir ganando. Por lógica, si hoy México se queda con el 100% de la renta petrolera, si ustedes tienen 100 pesos y es de ustedes y le van a dar una parte a otro, pues van a perder algo. Y lo que están poniendo aquí en la ley, lo que va a perder México es casi todo. A los privados se les está dando utilidad operativa, que ya expliqué, es la devolución de todo lo que pongan. No dijeron que iban a traer a los privados a invertir, entonces ¿para qué les regresan las inversiones? No dijeron que venían las transnacionales que tienen tecnología, no está escrito. Vienen a llevarse la renta petrolera, pero además no definen los límites de apropiación de la renta petrolera, son verdaderas concesiones. La cuota contractual de fase exploratoria, ese ratito yo estaba hablando por metro, es 1 centavo por metro cuadrado, 27 centavos por metro cuadrado, 1 metro cuadrado que tiene hidrocarburos, que tiene petróleo. No puede ser que digan que vamos a ganar. ¿Cómo vamos a ganar? Con una regalía pírrica que van a pagar los privados a lo más de 13.7%, cuando a valores internacionales las regalías petroleras están entre 25% promedio y aquí de 13%. ¿Cómo vamos a ganar si les ponen tasa cero, como si se tratara a los pobres de la canasta básica, que no tienen ni para la canasta básica? Si se trata de verdaderos millonarios, ¿cómo vamos a ganar si además se les consolida y un montón de beneficios que se les pone aquí? Pero déjenme hablar de un asunto que es irrebatible, senadora. La comercializadora que va a recibir todo el petróleo y lo va a vender va a ser privada. La comercializadora del Estado no será del Estado, sino será privada. El artículo 28 de la Ley de Hidrocarburos establece que la contratación de la comercializadora del Estado se venderá los hidrocarburos a través de una licitación privada. ¿Por qué no lo sigue haciendo Pemex si además en los datos que nos está dando Pemex al día de hoy, que lo acabo de bajar de internet, la comercializadora Pemex tiene ganancias de 3,000 millones de pesos? ¿A quién le quieren regalar estos 3,000 millones de pesos? Son números positivos. Pemex gana recursos comercializando el petróleo, dándoselo a los privados. Díganme cómo, si los privados van a aportar ganancia. Pues los privados, al contrario, lo dice la ley, tendrán que descontar sus costos. ¿Cuáles son sus costos? La comercializadora solo va a entregar al Fondo Mexicano del Petróleo una vez que haya descontado lo que ella decida. No hay límite, no hay criterio. Y además esta comercializadora
se queda pues con una parte de la renta petrolera. Esta riqueza gigantesca que es la que tenemos hoy de renta petrolera en manos privadas sería un riesgo para la política energética, para la política monetaria, la económica. Dejarla en manos privadas es simplemente un lucro. No queda claro, pues, o algo gravísimo también, es de que las licencias no establecen claramente que todos los hidrocarburos serán entregados a la comercializadora. Al revés, se quedarán con el petróleo y solo le pagarán los 4 conceptos que está cobrando el Estado a los privados. Las disposiciones para la comercializadora del Estado es uno de los puntos más peligrosos y censurables de esta reforma energética. Dispone que será la Comisión Nacional de Hidrocarburos quien va a contratar a la comercializadora mediante una licitación, y el decreto constitucional en el 8º transitorio establece que debe de ser un comercializador del Estado, y ahí dice hasta el 2017, luego será privado. Los hidrocarburos, los comercializadores asumen riesgos enormes, el Estado asume las consecuencias y las ganancias se las quedan los privados. Se puede perder miles de millones de dólares por errores que cometa el comercializador o por la corrupción del comercializador. Si un privado va a vender los hidrocarburos, entonces será una empresa extranjera, porque aquí en México solamente existe Pemex, que a lo largo de 76 años ha comercializado con éxito y con ganancias el hidrocarburo. Ahora pues vendrá cualquiera de las transnacionales. No hay comercializadores neutros, ni gratuitos, ni damas de la caridad. ¿Qué necesidad hay de contratar a un privado para comercializar los hidrocarburos si Pemex tiene la suficiente experiencia para hacerlo? Si la comercialización queda en manos de una transnacional, el peligro de ello será irreversible, el daño. El comercializador podría fijar el precio del petróleo producido en el país, siendo el precio una variable importantísima. Le pido no terminar, puede, senadora, termino con 2 cosas que vienen también aquí en el artículo 2, fracciones. Una variable importantísima: no puede dejarse a los extranjeros que van a manejar el volumen de la producción y además fijen el precio. Tiene que decir la ley que es el precio internacional, a valor del mercado internacional. No lo definen ni en ningún lado. De eso depende todo lo demás. Por lo tanto, debe de ser el Estado quien se encargue de la comercialización, quien reciba el volumen de la producción, le fije el precio internacional de mercado para verdaderamente tener la máxima rentabilidad de la renta petrolera. No existen disposiciones para construir un precio nacional de referencia, que es la clave para que el Estado incida en el nivel de la renta. Hay múltiples vendedores de crudo. Imagínense, en México va a estar Pemex, va a estar una privada, va a haber varios vendedores de crudo mexicano. No va a ser posible maximizar entonces la renta petrolera, y eso va a afectar a nuestro país. La ley prevé una brecha injustificable entre el precio contractual utilizado para pagar impuestos y las contraprestaciones a los titulares de los contratos y el precio real. No se establece en la ley que sea el precio internacional por barril de petróleo al que se vende el mercado. Termino simplemente diciendo: debe de asegurarse un esquema donde el precio de todo el crudo producido en el país sea el de precios de exportación ajustables por calidad, el precio internacional del barril de petróleo, y que el comercializador del Estado pues solo pueda ser del Estado. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos, por favor, el senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra.
Muchas gracias, presidenta. Compañeras, compañeros senadores. En primer lugar, debo señalar que lamento la ausencia de la mayoría de los legisladores de Acción Nacional, en particular por la mención que hace un momento daba el senador Carlos Mendoza, que en más de 3 ocasiones mencionaba que con esas reformas se iban a generar alrededor de 2,5 millones de empleos. He venido señalando a lo largo de estos debates, situación que en este momento reafirmo, que una cosa es la que se dice y lamentablemente otra cosa es la que se hace y que queda debidamente registrada en los distintos reportes oficiales a los cuales todos tenemos acceso y podemos consultar. Sobre todo hay una gran incredulidad en esta generación de empleos en virtud de que viene de, insisto, un integrante de Acción Nacional y justamente en los 2 periodos pasados es donde más empleos se han perdido. Simplemente recordar que en el periodo de Fox es cuando más petroquímicas se cerraron en el país. O, por ejemplo, el autodenominado presidente del empleo, que de acuerdo al INEGI, al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, fue justamente este último periodo donde hubo la tasa de desocupación en el país más alta. Una cifra similar también a la que se generó con el presidente Fox. Entonces, insisto pues, y qué lamentable que no están para que podamos contrastar y poder hablar de estas cifras. Decía Rockefeller que el mejor negocio del mundo era el petróleo bien administrado y que el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. Si el fundador de Standard Oil estuviera vivo, seguramente nos diría que hay un tercer negocio rentable, el negocio petrolero politizado, especialmente rentable para quienes lo administran, o mejor dicho, para quienes mal administran. En nuestro país el costo de extracción y producción de un barril de petróleo ronda a los $7.91. De acuerdo a los últimos datos, se venden aproximadamente $100. Estamos hablando de una rentabilidad de 13 veces el costo que nos cuesta el tener un barril, 13 veces. Por eso es tan rentable. Y de ahí nuestra preocupación en el tema de la renta petrolera, porque desde el inicio no viene incluso una definición clara sobre este asunto. Entonces, si no viene una definición de la renta petrolera, ¿cómo será posible la protección y el aseguramiento de algo que ni siquiera los promoventes fueron capaces de definir? ¿Cómo garantizar la tutela de un bien jurídico si ni siquiera el mismo está definido por la ley que afirma protegerlo? Del estudio y análisis del dictamen podemos afirmar que esto no fue un error o una omisión inocente. La ausencia de definición es consecuencia de no establecer los elementos de la renta petrolera a fin de que no se establezcan cargas impositivas diferenciadas en cada uno de los elementos, ya que al hacerlo se tendrían que modificar de manera importante los elementos de los contratos en perjuicio de los particulares a quienes se les pretende beneficiar con la reforma. Este proyecto de dictamen, que contiene la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, pretende establecer y regular en sus contenidos los tipos contractuales, así como el tipo de contraprestaciones que se contemplan en los mismos. Entre ellos, se contempla un contrato denominado de servicios, en el que el contratista entrega petróleo al Estado y recibe una contraprestación en efectivo. Sin embargo, esta contraprestación no está debidamente regulada, ya que se establece en el artículo 21 que la misma sea conforme a los estándares o usos de la industria, sin establecer más detalle antes que el ya expuesto. Los tipos contractuales establecidos en el proyecto de dictamen coinciden en que en todos los casos hay un reparto, ya sea de petróleo o de algún tipo de valor, entre el contratista y el Estado. Sin embargo, en la distribución de lo repartido no existe un techo que marque un límite a fin de que el contratista recupere su inversión y reciba una ganancia razonable. Como no existe freno, el contratista puede recibir mucho más que eso y ese excedente es parte de la renta petrolera que, al ser transferida, el contrato pierde su esencia y su elemento formal de validez jurídica para convertirse en automático en una concesión.
Un concepto que salta a la vista como uno de los elementos de los contratos es el de la recuperación de costos. Aunque en este proyecto se contempla la facultad de la Secretaría de Hacienda para establecer límites en la recuperación de costos por periodo, se omite el garantizar o establecer que dichos límites sean razonables, a fin de que no existan reportes de costos impagables. Diferente sería si esta ley estableciera siquiera que los costos de recuperación no podrán exceder el valor del hidrocarburo restándole la regalía. Sin esta restricción, pueden darse casos en los que el Estado mexicano deba asumir las pérdidas con la consecuente generación de un déficit para el mismo, tal y como en esos momentos ocurre incluso en algunas perforaciones en aguas profundas. Mención aparte merece la legislación que da origen al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Si bien es cierto que el ahorro es uno de los fines de dicho fondo, también debe señalarse que no es su objetivo principal y que tendrá alcances de ahorro muy limitados. Este fondo es más bien un fideicomiso de garantía de pago a los contratistas. En él se depositarán todos los ingresos provenientes de contratos y asignaciones y tendrá como prioridad pagar las obligaciones contractuales del Estado. Lo anterior hace del Fondo Mexicano del Petróleo un fondo diferente a los fondos soberanos de otros países, pues tendrá antes que nada las funciones de una gran tesorería, es decir, la recepción de ingresos brutos y el pago de los mismos. Dentro de las transferencias que realizará el fiduciario de los recursos del fondo está aquella que realizará la Tesorería de la Federación, monto que deberá ser suficiente para garantizar los ingresos petroleros del gobierno federal que se destinan a cubrir el presupuesto de egresos y que mantengan el 4.7% del Producto Interno Bruto. De esta forma, el fondo deberá mantener los pagos por este 4.7% del PIB de rentas al gobierno, sin que se defina ninguna carga menor en caso de que la renta petrolera baje, lo cual es una tendencia observada durante los últimos años, ya que la renta petrolera representó el 6% del Producto Interno Bruto en el año 2012. Hace un momento se señalaban algunas diferencias en el tema de los fondos, donde, por ejemplo, en el caso de Brasil, las prioridades a cubrirse con este fondo social es, en primera instancia, la educación, la cultura, el deporte, la salud pública, la ciencia y tecnología, el medio ambiente y la mitigación y adaptación al cambio climático. Y además señala dos objetivos fundamentales también en el caso del fondo brasileño. En primera instancia, constituir un ahorro público a largo plazo basado en los ingresos obtenidos por la Federación y, en segundo, ofrecer una fuente de recursos para el desarrollo social y regional. En el caso del fondo noruego se han dicho muchas cosas. También vale la pena destacar que en primera instancia absorbe todo el ingreso petrolero y es invertido en el exterior, con lo que se está blindando para evitar la tentación de usarlo para tapar huecos financieros de la economía nacional, bajo el razonamiento lógico de que se trata de ganancias producidas por un bien que en el futuro se va a agotar. A diferencia de Noruega, cabe señalar… Sí, Presidenta, termino. Y le solicitaría amablemente que se ingresara el documento para que quedara la totalidad de la participación de un servidor. Mencionaba, en el caso de Holanda, que puede ser un fondo más parecido al que se pretende establecer en nuestro país, hizo algo similar a lo que se propone aquí, como se menciona, integrar los recursos de su fondo a las finanzas nacionales, al flujo interno del gasto, desequilibrando su balanza y debilitando a su industria manufacturera y agrícola. Dicho caso es conocido como la enfermedad holandesa. Amigas y amigos senadores, es momento de reflexionar en un tema tan importante. Estamos hablando de un fondo que puede representar la palanca que necesita nuestro país para un buen despegue, para un buen desarrollo, y no, como lamentablemente lo vemos plasmado en estas propuestas, que todos, a vista de todos está, puede significar también la pérdida de soberanía nacional y la pérdida de la riqueza de todos los mexicanos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. En el uso de la palabra, el senador Adolfo Romero Lainez, para hablar en contra. Hasta por 5 minutos, senador, por favor. Con el permiso, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros, compañeras, senadoras, senadores. Yo solo quiero hacer una recopilación de todo lo que se ha dicho aquí en tribuna. Con atención de mis antecesores sobre sus posicionamientos en los
argumentos de las reformas que hoy se discuten y que son las principales para este país, para detonar su economía, según esta iniciativa, es con esa mira. De esta manera beneficiaría supuestamente y directamente a cerca de 2.5 millones de familias mexicanas. Con la Ley de Egresos sobre Hidrocarburos se pretende establecer el destino que tendrán los ingresos que perciba el Estado, derivado de las actividades de exportación y extracción de hidrocarburos, su administración y supervisión de los aspectos financieros de los contratos y las obligaciones sobre transparencia y rendición de cuentas en relación con los recursos a que se refiere la propia Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Con la Ley de Coordinación Fiscal se pretende excluir de la recaudación federal participable los derechos por la extracción de petróleo, el impuesto sobre la renta derivado de los contratos para la exploración y la extracción de hidrocarburos, el impuesto sobre la renta derivado de asignaciones, así como el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. En lo referente a la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, se establece la creación de un fondo encargado de recibir, administrar y distribuir los ingresos, salvo aquellos provenientes de los impuestos derivados de las asignaciones y de los contratos relativos a las actividades de exploración y extracción del petróleo, y además hidrocarburos mediante un modelo de fideicomiso en la que la fiduciaria será el Banco de México. Se establece que los recursos que sean captados por este fondo estarán sujetos a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y serán manejados por un órgano colegiado, quien será el rector del mismo Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, el cual será el órgano rector del mismo, dando participación a miembros independientes con la finalidad de transparentarlo y evitar con la corrupción que tanto aqueja a este sector. Sin duda es una bien fundamentada y más que nada esperando los beneficios que realmente surjan de este órgano colegiado en beneficio de este sector. En este contexto, esperemos que estas nuevas disposiciones fiscales sean en realidad el modelo que brinde los beneficios a los mexicanos que hoy necesitan y que los municipios petroleros se vean mayormente beneficiados, pues paradójicamente sabemos que los estados donde se localizan estos yacimientos son los más pobres del país. Solo el futuro será quien dará la razón a quien la tenga. A los que hoy pensamos que dichas reformas se quedan cortas o a quienes creyeron que esto era lo correcto para poder salir adelante en nuestro país. Yo hago votos porque esto sea un buen resultado para nuestro país y para todos y todas las mexicanas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias por su respeto del tiempo, senador. En el uso de la palabra, el senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor. Muchas gracias, senadora presidenta. Con su venia, senadoras y senadores, el régimen fiscal relacionado con los hidrocarburos es de gran importancia para la nación. Basta con decir que hasta ahora Petróleos Mexicanos ha sostenido con más de 1/3 los gastos del Estado mexicano. Para el caso de los estados y municipios, esta cifra también representa algo cercano a la tercera parte de sus ingresos. Todos coincidimos en que Pemex ha sufrido por un régimen confiscatorio que ha tributado con más del 100% de sus remanentes, que ha tenido que endeudarse
para pagar impuestos. Es un régimen que no le permite generar utilidades, que le impide financiar la inversión que ésta requiere. Es un modelo fiscal que es, además, excesivamente complejo, con 4 regímenes fiscales distintos: el general, el de aguas profundas y Chicontepec, otro para gas no asociado y uno más para campos marginales. A esto se le suma la desventaja que significan los costos fijos que le son reconocidos y que han quedado rebasados por las características que hacen más difícil la extracción de hidrocarburos. Sin embargo, el mayor reto que enfrentamos es la declinación de las reservas, la menor producción y por consiguiente los menores ingresos para sostener el gasto de la nación. O recuperamos esos ingresos o empezamos a disminuir la participación del Estado, a cancelar programas que traen beneficios sociales. Parece que paradójicamente esa pareciera ser la intención de aquellos quienes se oponen a esta transformación. El nuevo modelo energético conlleva ser más eficientes a las empresas productivas. Parte de esa eficiencia es precisamente el aspecto tributario, que debe de ser adecuado para atraer capitales, pero también para cumplir el mandato de maximizar para el Estado la renta petrolera. El Congreso no puede dejar a Petróleos Mexicanos un régimen fiscal que sea desventajoso para competir con otras empresas petroleras. No le conviene a la nación y no le conviene a los mexicanos. Apoyamos este nuevo régimen fiscal propuesto en este dictamen porque se reduce significativamente la carga fiscal a Petróleos Mexicanos, porque con menos pago de impuestos tendrá mayores utilidades para aumentar su inversión. Se logra una simplificación administrativa al pasar de 11 derechos que actualmente lograban a únicamente 3, equivalentes a un pago por el uso superficial, una regalía y una proporción de la utilidad de cada proyecto. Se permiten deducciones del 12.5%, con lo que se le reconocen sus verdaderos costos de exploración y extracción de hidrocarburos. Con este nuevo régimen fiscal, Petróleos Mexicanos pagará sus contribuciones bajo un marco moderno, eficiente y transparente, junto con la autonomía presupuestal de deuda y su régimen especial de contratación que ya le hemos otorgado con la aprobación de los anteriores decretos. En este dictamen, compañeras y compañeros, también se establece un impuesto a favor de las entidades federativas y municipios petroleros, denominado derecho de explotación de hidrocarburos. Este es un derecho que se pagará tanto en asignaciones como en contratos por la ocupación que se haga de tierras en los estados en donde se lleve a cabo la actividad para explorar y extraer los hidrocarburos. Con relación a los contratos, la contraprestación principal para capturar la renta petrolera dependerá del tipo de contrato que se utilice en un área particular. En los contratos de licencia, dicha contraprestación será sobre el valor de los hidrocarburos producidos. Para los contratos de utilidad y de producción compartida, se contempla una contraprestación en proporción de la utilidad del proyecto, ya sea en efectivo o en especie respectivamente. Cada contrato incluirá además un mecanismo de ajuste a los pagos del contratista, generando un régimen altamente progresivo a favor del Estado mexicano. Es decir, que con estos contratos se asegura que el Estado se quede con mayor porción de los beneficios cuando la rentabilidad de un proyecto aumente, ya sea porque los precios se incrementen o porque se descubrieron yacimientos más productivos. Compañeras y compañeros, estamos seguros de que este nuevo régimen fiscal será la base para nuestra economía crezca, para que se generen más inversiones que se reflejarán en mayores y mejores empleos. Votaremos a favor porque estamos convencidos de que con esta nueva estructura fiscal se asegura para el Estado el mandato constitucional de maximizar la renta petrolera. Votaremos a favor porque con esta reforma integral significa entrar a una nueva era
de crecimiento y de desarrollo sostenido. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra. Hasta por 5 minutos, senadora, por favor. Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, el presente dictamen es trascendental para la vida de los mexicanos porque tiene como centro establecer el régimen de ingresos que percibirá el Estado mexicano por concepto de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Y esto debe ser tratado de manera más detenida, puesto que históricamente los ingresos petroleros han solventado buena parte del gasto público, llegando a representar el 40% de los mismos. ¿Cómo vamos a garantizar y asegurar que la nación capture la renta petrolera? ¿Cómo lo vamos a hacer si en la ley de hidrocarburos y en la ley de ingresos sobre hidrocarburos que discutimos hoy ni siquiera se define lo que es la renta petrolera? Esta omisión debe solventarse para asegurar que el Gobierno federal cumpla con su palabra de no compartir la renta petrolera, porque más allá de su campaña mediática a favor de esta reforma, estos contratos establecen contraprestaciones para los privados que incluyen porcentajes de utilidad y producción compartida. Así lo han puesto en evidencia distintos expertos, señalando que bajo el escenario en el que se están planteando las cosas, no se cumplirá el propósito de capturar dicha renta. Las imprecisiones del dictamen permiten una enorme discrecionalidad por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que seguramente se prestarán a abusos, corrupción y deficiencias en los cálculos que se traducirá en pérdidas no para el gobierno, sino para el total de la población mexicana. Es una vergüenza que se hayan ajustado las cuotas contractuales para fase exploratoria, que fueron disminuidas de la cantidad de 2.650 a 1.150 pesos. Ambas cuotas de facto son irrisorias para una empresa transnacional si tomamos en cuenta los altos beneficios por explotación que reportará 1 kilómetro cuadrado de terreno. Hace algunos años, ya lo decía mi compañero Rabindranath, John Rockefeller, fundador de la petrolera Standard Oil, hoy conocida como ExxonMobil, que el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien gestionada y el segundo mejor negocio es una empresa mal gestionada. Afirmación que sigue siendo válida si analizamos que 7 de las 20 empresas más lucrativas del mundo son petroleras según el ranking de la revista Forbes. Sin embargo, el problema de fondo no es este, sino la paradoja de que las listas de estados fallidos están siempre encabezadas por países con la mayor abundancia de recursos naturales. Así que ahora vienen al nuestro con un gobierno que les pone la mesa a la medida de sus negocios, completamente ajeno al interés social. No podemos omitir que dentro del inestable ambiente que ha rodeado a la economía de nuestro país en las últimas décadas, muchas de las crisis económicas han podido mitigarse gracias a nuestro petróleo. Recordemos la de finales de los 70, producto de una fuerte devaluación a nuestra moneda, las que se dieron en los 80, derivadas de los problemas en nuestra balanza comercial. Y quien no recuerda la crisis del 95, donde salimos adelante por el endoso petrolero que el entonces gobierno cedillista hizo a los Estados Unidos como garantía para solventar esa crisis. Y recientemente, en los gobiernos panistas, gracias a la bonanza petrolera que vivimos, fueron sacrificadas grandes sumas de ingresos fiscales y hubo un fuerte crecimiento en gastos suntuarios e improductivos.
Es incuestionable la importancia de los ingresos petroleros en el gasto público para que éste pueda mantener su ritmo, ya que el Gobierno nunca se ha planteado un esquema que mejore y haga más eficiente la capacidad de captación tributaria. Antes de plantear una reforma como la que hoy se pretende, deben fortalecerse y ampliarse las facultades de las haciendas estatales y municipales en materia tributaria, en lugar se ha privilegiado a grandes empresas a través de la condonación de sus deudas fiscales y se ha impulsado reformas que contravienen el espíritu plasmado en nuestra Constitución. Aunque no se anota del canal de las estrellas, aún no olvidamos que el gobierno de Peña Nieto le condonó a Televisa más de 3.300 millones de pesos. Esto nos permite avisorar lo que vendrá. Y por eso les pregunto a los legisladores que votarán por esta ley, ¿a dónde vamos con un gobierno que entrega nuestra renta petrolera y exime del millonario pago de impuestos a las grandes empresas? Es inmoral lo que pretenden hacer con esta reforma, porque al final quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos que carecen de obras y servicios. Nuestro país lleva 30 años en un modelo que privilegia el desarrollo de los mercados y la inversión privada como motores del crecimiento y subordina la política social a proporcionar seguridad a esa inversión, al logro de estabilidad económica y a mitigar los efectos sociales del modelo. La reforma que presenta este dictamen disminuye la participación del Estado como proveedor de bienes y servicios para el desarrollo, lo convierte en un simple mediador de conflictos que transfiere recursos a la población en situación de pobreza para ser los agentes del mercado. Por lo tanto, los resultados que traerán las reformas que plantea el presente dictamen profundizarán la desigualdad, la discriminación, aumentará la pobreza, se debilitará nuestro mercado interno y se generará un efecto social en el que, según los especialistas, la gente se verá enojada, frustrada y violenta. Frente a esta expectativa, tenemos que sumar que tanto la CEPAL como el Fondo Monetario Internacional acaban de ajustar a la baja su estimación de crecimiento para nuestro país a un 2.5%, es decir, que seguiremos en las mismas, hablando en términos de generación de empleos y creación de infraestructura. Por lo tanto, no es de extrañarse que el Gobierno le apueste tanto a esta reforma. Sin embargo, y esto me parece una burla, José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, acaba de advertir que las reformas que se están dando en nuestro país podrían dar resultados hasta el 2050, donde las rentas per cápita converja con la del promedio de los países de la OCDE. Por eso mi voto será en contra de esta ignominia, porque antes de entregar nuestra riqueza nacional debemos pensar en nuestras niñas y niños que no cuentan con el sustento necesario que les permita acceder a la alimentación. Voto en contra porque este dictamen despoja a nuestro país de una riqueza que bien puede ser usada para que nuestros jóvenes tengan acceso a la educación y oportunidades de empleo. Voto en contra porque se comete una afrenta contra las familias de este país que no tienen garantizado una vivienda, sus servicios básicos o su seguridad social. Y voto en contra porque no puede contraponerse el interés de una clase que se muestra regalando vehículos y casas de lujo a sus hijos a expensas de la riqueza de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Informo al Pleno que vamos a verificar quórum. Ábrase el sistema hasta por 10 minutos. Tiene el uso de la tribuna la senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra. Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes, senadoras, senadores. Dando continuidad a la discusión de esta reforma energética, los dictámenes en materia fiscal que nos han hecho llegar por la colegisladora, los cuales de veras no son lo suficientes para garantizar una reforma ni integral ni sustentable. Ante estos organismos deficientes no nos espera un futuro próspero. No deberíamos de permitir poner en riesgo la prosperidad de los ciudadanos pensando que los privados actuarán siempre de buena fe. Como legisladores, nuestra obligación es prevenir
Es por ello que esta reflexión es obligada, no es ociosa ni es inútil. Para tener objetividad y claridad de lo que se está proponiendo y lograr la certeza jurídica que hoy día tendríamos que estarle poniendo. A través del canal del Congreso, les quiero comunicar a los ciudadanos que se informen bien de los alcances de esta reforma energética y que en el 2015 de veras apuesten por revertirla en la consulta popular que se va a llevar a cabo paralelamente dentro del proceso electoral. El Fondo Mexicano que se propone no es suficiente, es deficiente, puesto que lo único que engendra es una tesorería alterna que tendrá como único fin el garantizarle a las empresas privadas el pago de sus contraprestaciones, siendo que los fondos con los que el fondo se manejará provendrán de los recursos de los mexicanos, sin que aquellos recursos sirvan para cuestiones sociales que beneficien al grueso de la población. Esto es lo que nosotros quisiéramos, los legisladores de izquierda. Este punto del debate hoy tendríamos que estar sosteniendo, que esta reforma sirva para el desarrollo social del país. Compañeros senadores, la visión de esta reforma no es la que necesita el país. La visión que se ha impreso en esta reforma es la de entregar los recursos a los privados y enriquecer a los particulares, despojando a las y los mexicanos, lo cual es inaceptable. Resulta hasta cierto punto lógico las modificaciones del gobierno, ya que Sedesol reparte televisiones de alta definición cuando podría estar apoyando directamente a las comunidades más pobres con mecanismos sustentables de vivienda, con ayuda de los ingresos de los hidrocarburos. Si bien las personas en estado de vulnerabilidad tienen mayores necesidades, la tecnología sustentable y la reforma energética podrían ser una columna para propiciar un desarrollo social integral y sustentable, lo cual estamos dejando que se nos escape de las vidas de los ciudadanos con esta reforma, al no darle a los mexicanos un fondo que detone el desarrollo social que México tiene tantísima necesidad de llevar a cabo. Por otro lado, los contratos de producción compartida y licencias implican que se tendrán socios a 20, 30, 40 años por contrato o por licencia. Nos estamos poniendo un yugo innecesario con los peores socios del mundo. Recordemos lo que dijo en este Senado el gobernador de California, el gobernador Brown. Fue claro al argumentar que es necesario imponerles una regulación firme y fuerte a las transnacionales, porque de no hacerlo nos van a comer vivos. Algo que los legisladores del PRI y del PAN parecieran no importarles. Las transnacionales, como se sabe, y hay ejemplos al por mayor, son abusivas, difíciles, explotadoras. Y no es una fobia, es una realidad. Por ejemplo, tenemos casos como en Nigeria, donde tienen demandas contra Shell. Como sabemos, en Nigeria, Angola, países africanos y países subdesarrollados, igual que nosotros, ahí las transnacionales explotan a sus ciudadanos y explotan de manera desmedida y exagerada los recursos naturales. Se sabe. Hay 20,000 artículos en un montón de medios en donde hemos podido documentar esta situación. Nuestros hermanos latinoamericanos en América Latina han resguardado celosamente y en forma estratégica su riqueza petrolera, cosa que nosotros deberíamos de estar haciendo hoy. De Venezuela se podrán decir muchísimas cosas, pero ahí sí tienen la mayor reserva petrolera del mundo, mayor que en Arabia Saudita. Y no están locos por entregarla, porque esa es la gran riqueza, el gran patrimonio de este pueblo hermano de Venezuela y que seguirá siendo el aval para el crecimiento y el desarrollo económico y social de esta gran nación. ¿Qué les estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué les dejamos a las futuras generaciones de nuestra nación? Aprobar esta reforma no es responsable. Hoy estamos entregando algo que nos dejaron nuestros padres. Estamos malbaratando nuestra herencia. Sin embargo, estamos cayendo en un servilismo innecesario,
esta ley de hidrocarburos dice muchos números, cuentas, pero las cuentas reales son claras y contundentes, Le pido concluir, las senadora. cuales ya se han presentado en esta tribuna por el PRD. Así que, mexicanas y mexicanos, no ha sido inútil argumentar dando las razones que los científicos, ingenieros, expertos en hidrocarburos nos han venido a explicar. Estamos sentando un precedente. Hemos sido una oposición responsable, no bloqueamos el Senado, no tomamos la tribuna, no saboteamos esta mayoría mecánica. Como parlamentarios estamos siendo responsables. Hemos ofrecido alternativas mucho más confiables, mucho más seguras y con miras a beneficiar a nuestros representados. Cuando tengamos resuelto el desarrollo de este país con energías alternas, entonces sí, podemos darnos el lujo de regalar nuestro petróleo, pero hoy no está resuelto lo que primero se tuvo que haber resuelto. Echar a andar un desarrollo de energías alternas y cuando nos sobre y cuando esa bonanza esté en jauja, entonces sí, podemos empezar a regalar. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Ernesto Gándara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor. Con su permiso, señora senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores, estamos llegando al final de la discusión de las leyes secundarias en materia energética. En este quinto dictamen que hoy abordamos, en donde incluye importantes medidas respecto a la administración de la renta petrolera, nuevos regímenes en materia fiscal para fortalecer la autonomía de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y en donde se consolida la transparencia y la rendición de cuentas. Ha sido un fructífero proceso de discusión sobre las distintas leyes secundarias de esta gran reforma, concentradas en 4 dictámenes que finalmente hemos aprobado el día de ayer con las respectivas modificaciones que ya había realizado nuestra colegisladora. Quiero hacer énfasis en un tema que considero fundamental: el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, previsto como uno de los ejes fundamentales en la reforma constitucional para asegurar que estén en condiciones de competir de manera efectiva bajo las nuevas condiciones del sector energético. Para lograr este objetivo, se dará a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad un tratamiento fiscal más acorde a su naturaleza como empresas productivas, permitiéndoles disponer de recursos suficientes para invertir en nuevos proyectos. Pemex podrá tener un régimen fiscal moderno y eficiente, con una disminución notable en la carga tributaria. Como cualquier otra empresa, deberá pagar derechos, estará sujeto al impuesto sobre la renta, deberá cubrir una regalía y además pagará una parte de sus utilidades netas, la cual ya no estará sujeta a un límite de costos rígidos como hoy sucede. Y aquí debemos resaltar cambios trascendentales en esta nueva legislación. Deberá pagar un dividendo con una práctica universal como en cualquier industria. El monto de las utilidades que cada año deberá entregar para financiar el presupuesto se determinará un proceso con el cual participará la empresa, el gobierno federal y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Al mismo tiempo, el cambio que se aplicará a la Comisión Federal de Electricidad tampoco es menor. Pagará el impuesto sobre la renta como cualquier empresa de nuestra economía y, muy importante, se eliminará el anacrónico aprovechamiento que se le cobraba como un porcentaje de sus activos. En su lugar, la Comisión Federal de Electricidad también entregará anualmente una proporción de sus utilidades netas
como dividendo al Estado, cuyo monto se determinará a través de un análisis explícito de si es mejor invertir las utilidades de la empresa o bien si es mejor en un año determinado destinar estas utilidades al gasto público. Se dota a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de autonomía presupuestal, una nueva flexibilidad para ejercer su presupuesto sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda. Únicamente, como empresas del Estado, deberán cumplir, como se establece desde el texto constitucional, en un techo de endeudamiento y en un techo de servicios personales autorizado por el Congreso. Además, la Comisión Federal de Electricidad contará con un régimen especial en materia de servicios personales. Dos puntos de suma importancia. El financiamiento. Las empresas tendrán libertad para destinar las formas y los montos y los mercados en que requieran realizar sus operaciones. Y dos, importante a lo largo y a lo ancho de esta gran reforma, la transparencia y la rendición de cuentas. Que haya mecanismos con auditorías que sean auditados por compañías independientes del gobierno y que tengan, desde luego, la obligación de reportar sus resultados al Congreso y al pueblo de México. Compañeras y compañeros senadores, queda claro que, al contrario de lo que han señalado algunos erróneamente, la reforma energética incluye como eje fundamental el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. No podía ser de otra manera. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI ratificamos y votaremos a favor de esta minuta enviada por la Cámara de Diputados, porque estamos convencidos de que es lo mejor para México, porque estamos convencidos que es lo mejor para los mexicanos y porque estamos convencidos de que el tiempo y desde luego la historia nos dará la razón, y eso lo verán y lo disfrutarán más que nunca las próximas generaciones. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett, hasta por 5 minutos para hablar en contra. Gracias, presidente. La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos tiene las mismas características que el esquema general de la legislación en materia de energía. Es un instrumento privatizador. En primer término, hay que subrayar que esta ley es una ley especial y no una ley general, ya que desde el punto de vista fiscal aplica solo para un objeto gravable, que son los hidrocarburos, sobre la cual se aplica un catálogo de conceptos diversos, tanto de derecho público como de derecho privado, lo que genera, al igual que el régimen jurídico extraordinario creado para Pemex, para la CFE y a los órganos reguladores en materia de energía, un régimen extraordinario y podemos decir extravagante de ingresos para el Estado. Es una ley especial que crea un régimen de excepción en el caso de las contraprestaciones derivadas de los contratos. Desde el planteamiento del cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia energética se señaló que el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente decreto. Entre ellas, dice, las modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado a sus empresas productivas, ¿verdad?, cuando pasen al esquema de contratos, o a los particulares en virtud de las actividades de exploración y extracción de petróleo
y de los demás hidrocarburos que hagan por cuenta de la nación. Las contraprestaciones son definidas desde la exposición de motivos de la iniciativa presidencial como ingresos de derecho privado. Si todo este rejuego que tiene un significado, y lo vamos a ver con cuidado, un grave significado de privatización, ¿verdad?, son ingresos de derecho privado. Aclara que aun y cuando se menciona régimen fiscal en los contratos de exploración y explotación, no implica un esquema tributario de derecho público y actos de